El 12 de agosto de 2000, el submarino ruso Kursk K-141, un gigante de los mares, desapareció en las frías aguas del mar de Barents. Lo que inició como un entrenamiento militar rutinario, se transformó en uno de los peores accidentes de submarinos en la historia. Dos poderosas explosiones destrozaron el submarino, matando instantáneamente a la mayoría de los 118 miembros de la tripulación y atrapando a los sobrevivientes restantes en un espacio frío y oscuro a 108 metros bajo la superficie del océano. El mundo observó con creciente preocupación mientras Rusia intentaba rescatar a sus marineros. A medida que pasaba el tiempo, la esperanza de rescatar a la tripulación se desvanecía. Lo que se desarrolló no fue solo una historia de terrible pérdida, sino una increíble demostración de determinación y habilidad humana. La operación de rescate de submarinos más grande y costosa jamás realizada. El Kursk era un submarino extraordinario. Con 154 metros de largo y 18.000 toneladas, era un titán de la Marina rusa, con suficiente potencia de fuego para enfrentar a toda una flota. Pero en ese día fatídico, una explosión catastrófica abrió un agujero en el casco y envió al Kursk al fondo del océano. Para los 23 hombres que sobrevivieron a las explosiones iniciales, la situación era desesperada. Atrapados en la popa, esperaban ser rescatados, pero no ocurrió. La respuesta de Rusia fue lenta y desorganizada. A pesar de las ofertas de ayuda internacional, la Marina rusa insistió en manejar la crisis por sí sola. Pasaron los días y la esperanza se convirtió en desolación. Para cuando los buzos llegaron al submarino, todos los 118 miembros estaban muertos. Como muestra este metraje el momento en que los primeros buzos llegaron al submarino. A pesar de la tragedia, la historia del Kursk tomó un giro inesperado cuando Rusia decidió emprender una de las operaciones de rescate más audaces de la historia. La misión era desalentadora, llena de riesgos y torpedos sin explotar, fugas de radiación y el enorme peso del submarino. Sorprendentemente, un equipo internacional encabezado por las empresas holandesas Mahmoud y Smith International aceptó el reto en octubre de 2001. Esta es la historia del Kursk. Únete a nosotros mientras exploramos el mar de Barents para revelar los dramáticos sucesos que llevaron al hundimiento del submarino y el asombroso rescate de $70 millones. El Kursk no solo era un submarino, sino un gran símbolo del poder naval y orgullo ruso. Era un submarino Oscar, segundo uno de los más grandes y avanzados de la flota rusa. Midiendo 155 metros, se construyó de forma robusta, con un doble casco para resistir impactos de torpedos. El agujero exterior estaba hecho de acero recubierto de goma gruesa para ocultarlo, y el interior de acero súper resistente, con un espacio intermedio para mayor protección. Esto hizo pensar que el submarino era casi insumergible. El Kursk también estaba lleno de armas, como 24 misiles de crucero y torpedos que podrían eliminar a todo un grupo de portaaviones. Era una bestia de submarino que mostraba la fuerza militar de Rusia y jugaba un papel clave en la defensa de sus aguas. En agosto de 2000, el Kursk participó en el ejercicio naval ruso Verano Diesas en el mar de Barents, que fue monitoreado de cerca por naciones occidentales. El evento tenía como objetivo mostrar la revitalización de las fuerzas navales de Rusia después de años de declive. El submarino y otros activos navales simulaban escenarios de combate reales. En un ejercicio, el Kursk se preparaba para disparar un torpedo simulado al crucero de batalla clase Kirov, Piotr Velikies. A las 8:51 hora local, Kursk solicitó permiso para realizar el entrenamiento con torpedos y recibió el visto bueno. La tripulación inició los preparativos para cargar y disparar un torpedo de práctica, tipo 65, un arma de más de 10 metros de largo y 5 toneladas de peso. Sin embargo, a las 11:29 am ocurrió un desastre. Sensores sísmicos en el norte de Europa detectaron una pequeña explosión, seguida de otra mucho más grande 2 minutos después. El Kursk, una vez símbolo de invencibilidad, ahora estaba cayendo al fondo del océano en el mar de Barents. Si te fascinan estos viajes históricos, dale me gusta y comparte este video con quienes podrían disfrutar sumergiéndose en el pasado. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo historias increíbles como estas. El submarino Kursk tenía 118 tripulantes, muchos de los cuales eran altamente capacitados y experimentados, considerados entre los mejores de la Marina rusa. Habían entrenado durante años para operar y cuidar uno de los submarinos más avanzados de la flota. La tripulación incluía oficiales experimentados, ingenieros que conocían el barco a fondo y marineros jóvenes ansiosos por demostrar su valor. Uno de los líderes era el capitán Gennady Liachin, reconocido por su firme liderazgo y amplio conocimiento. Muchos tripulantes provenían de familias navales, continuando una larga tradición de servicio. Su trabajo en equipo y compromiso se mostraba en todo lo que hacían. Esto iba desde intensos entrenamientos hasta risas compartidas en los espacios reducidos del submarino.
Trágicamente, la respuesta de la Marina rusa al desastre fue lenta y desorganizada. Los barcos cercanos oyeron la explosión, pero los funcionarios tardaron más de 6 horas en percatarse de que algo malo había pasado. El rescate del Kursk se retrasó principalmente porque su boya de emergencia, que debía flotar hasta la superficie y enviar una señal de ayuda, se apagó en una misión previa. Sin ella, nadie supo de inmediato que el submarino estaba en problemas. Tras localizar el submarino, la burocracia y el equipo obsoleto obstaculizaron los esfuerzos de rescate. Para empeorar las cosas, las capacidades de rescate de la Marina rusa estaban muy limitadas por equipo obsoleto y descuidado. La Marina rusa solía tener 2 submarinos de la clase India. Cada submarino contaba con 2 vehículos de rescate en alta mar, DSRVs de la clase Poseidón. Estos vehículos de rescate eran tecnológicamente avanzados y podían sumergirse hasta 693 metros o 2.270 pies. Pero debido a problemas de dinero, los submarinos y su equipo de rescate habían estado en un astillero en San Petersburgo desde 1994. Estaban esperando reparaciones, pero esas reparaciones nunca ocurrieron. Pese a las ofertas de ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido, el ministro de Defensa ruso, Agos Segev, informó a la embajada estadounidense que Rusia no requería asistencia. Afirmó que el rescate ya había comenzado. Por esto, Rusia declinó la propuesta. El desastre comenzó con una fuga de peróxido de hidrógeno concentrado, que es peróxido de hidrógeno, de un torpedo de práctica tipo 6576A. Este torpedo usaba peróxido de hidrógeno como oxidante, un químico volátil que se descompone rápidamente. Al contactar con algunos metales, se transforma en oxígeno y vapor. Esta reacción genera calor y presión extremos, que en un espacio cerrado como una carcasa de torpedo pueden ser desastrosos. Una soldadura defectuosa en la carcasa del torpedo permitió la filtración del peróxido de hidrógeno, causando una peligrosa descomposición química. Cuando el peróxido de hidrógeno se descompuso, creó mucho calor y presión dentro del torpedo. La acumulación alcanzó un punto peligroso, y la carcasa del torpedo no pudo soportarlo más. Explotó con una fuerza de aproximadamente 100 kilogramos de trinitrotolueno. La explosión atravesó la parte frontal del submarino, donde se almacenaban los torpedos, matando instantáneamente a todos en esa sección. La explosión también inició incendios, que consumieron todo el oxígeno en el área, haciendo la situación aún más mortal. La explosión provocó una fuerte onda de choque a través del casco del submarino. Los barcos cercanos sintieron la onda de choque, pero en ese instante no se percataron de la emergencia ni comprendieron lo ocurrido. Aunque la primera explosión causó graves daños, solo fue el comienzo de un desastre aún mayor. Tan solo 135 segundos después de la explosión inicial, ocurrió una explosión mucho más potente. El fuego y la presión extrema de la primera detonación encendieron torpedos adicionales en el compartimento delantero, desencadenando una catastrófica reacción en cadena. La segunda explosión fue masiva, equivalente a 2 o 3 toneladas de trinitrotolueno, y se registró como un evento de magnitud 4.2 en la escala de Richter. Esta detonación fue tan poderosa que atravesó tanto los agujeros internos como externos del submarino. La onda de choque se extendió por el mar de Barents, provocando temblores en todo el lugar. Fue detectado por estaciones de monitoreo sísmico hasta en Alaska. La destrucción fue absoluta. Cualquiera en los compartimentos frontales del submarino fue inmediatamente vaporizado por la explosión. El Kursk se convirtió en un casco retorcido y roto, hundiéndose rápidamente hacia el fondo del océano. Cuando el Kursk se hundió, se asentó a unos 108 metros bajo la superficie. Las explosiones dañaron el submarino, inundando la mayoría de sus compartimentos y matando a muchos tripulantes. Sin embargo, 23 hombres en la sección trasera del submarino sobrevivieron a las explosiones iniciales. Dirigidos por el capitán teniente Dmitry Kolesnikov, se refugiaron en el 9º compartimento y se sellaron dentro, esperando un rescate. Kolesnikov escribió una nota que fue hallada después por los rescatistas, evidenciando que sobrevivieron un tiempo tras las explosiones. Dentro del compartimento sellado estaban en una mala situación. Las luces de emergencia estaban tenues, la energía del submarino se había agotado y el oxígeno estaba bajando. Mientras el dióxido de carbono, 2 en el aire, subía, respirar era más complicado. Los hombres sabían que su supervivencia dependía de la llegada de los rescatistas. Mientras la tripulación luchaba por sobrevivir en el compartimento sin oxígeno, la respuesta del gobierno ruso a la crisis se caracterizó por retrasos, confusión y errores críticos. Los funcionarios rusos tardaron más de 6 horas en aceptar que algo estaba mal. Cuando quedó claro que el submarino Kursk estaba en serios problemas, la Marina rusa no lo tomó en serio al principio. Sin embargo, afirmaron que el submarino solo tuvo un problema técnico menor, no una gran explosión. El retraso y la deshonestidad desperdiciaron un tiempo valioso que pudo usarse para salvar vidas con mejores labores de rescate.
Básicamente, su mala respuesta empeoró la situación. Mientras la tripulación luchaba por sobrevivir en la oscuridad sin aire, la lenta y desorganizada respuesta del gobierno ruso empeoró aún más la desesperada situación. Fue el día después del desastre cuando el gobierno ruso reconoció oficialmente que el submarino Kursk había sufrido un grave accidente. Aún así, revelaron muy poca información sobre lo ocurrido. La Marina rusa intentó rescatar a la tripulación del submarino, pero problemas técnicos y una mala planificación bloquearon sus esfuerzos. Con el paso del tiempo, las posibilidades de rescatar sobrevivientes se reducían. La ayuda internacional se ofreció casi instantáneamente. El Reino Unido, Estados Unidos y Noruega ofrecieron rápidamente su avanzado equipo de rescate submarino, que podría haber salvado a la tripulación. Sin embargo, el gobierno ruso, de manera rígida y tradicional, rechazó inicialmente toda asistencia extranjera. Insistieron en que sus propios equipos podían manejar la emergencia, lo que resultó ser un terrible error. Los submarinos de rescate rusos fallaron repetidamente en conectarse con la escotilla de emergencia del Kursk, demorando más los intentos de rescate. Lo que inició como horas de incertidumbre pronto se tornó en días. Cuando los funcionarios rusos finalmente aceptaron ayuda internacional, ya era demasiado tarde. Cuando los buzos noruegos finalmente llegaron al Kursk, descubrieron una verdad desgarradora. Todos los 118 miembros de la tripulación del submarino habían muerto. Esta catástrofe fue una trágica pérdida de vidas y una lección sobre los peligros del secretismo, los retrasos burocráticos y la falta de preparación durante una crisis. Mientras el mundo lidiaba con la tragedia del submarino Kursk, las razones detrás de la decisión de recuperarlo revelaron una mezcla de compasión, responsabilidad y presión política, cada una con sus propios problemas. Una razón importante fue recuperar los cuerpos de los 118 tripulantes fallecidos en el accidente. Para las familias de los marineros, la pérdida fue terrible, y no poder enterrar a sus seres queridos lo empeoró. El 22 de agosto, 10 días después del hundimiento del submarino, el presidente ruso Vladimir Putin se reunió con un grupo de personas afligidas en la base naval de Vidyajevo. Alrededor de 400 a 600 residentes de la base naval, junto con unos 350 familiares de la tripulación del Kursk, estaban allí. Muchos estaban enfadados y desconsolados por la tragedia. Esta reunión fue crucial, pues permitió a las familias y miembros de la comunidad expresar sus sentimientos directamente a Putin. Fue en este momento que Putin declaró que el Kursk sería rescatado y traído de vuelta a la superficie. El presidente ruso, en un inusual gesto de empatía, sintió la necesidad de ayudar a estas familias a encontrar un cierre. La segunda razón para rescatar el Kursk fue investigar la causa del desastre. El submarino, antes considerado insumergible, fue destruido por dos grandes explosiones y el Kremlin exigía respuestas. ¿La causa del incidente fue una colisión con otro buque, como se afirmó inicialmente, o un mal funcionamiento interno? La verdad yacía a 108 metros bajo tierra y solo desenterrando los restos se podría revelar. Los investigadores planeaban examinar los restos del submarino, especialmente la sección de almacenamiento de torpedos. Buscaban determinar si las explosiones se debieron a un fallo interno o a algo externo. No se trataba solo de señalar culpables, sino de evitar accidentes similares y mantener seguras a las tripulaciones de submarinos rusos. Según Ilya Klebanov, viceprimer ministro de Rusia, la decisión de levantar el Kursk también fue influenciada por la necesidad de reducir riesgos ambientales. El submarino tenía 2 reactores nucleares, y dejarlos en el fondo del mar podrían haber causado fugas radioactivas peligrosas. El mar de Barents, donde se hundió el Kursk, es una zona de pesca clave y parte del frágil ecosistema ártico. Si la radiación se propaga, podría envenenar la vida marina y dañar los trabajos de quienes dependen de la pesca. Para evitar este potencial desastre, Rusia decidió que la única opción segura era elevar el Kursk y asegurar los reactores. En resumen, la operación de rescate buscaba restaurar el orgullo nacional. Al emprender la tarea compleja y sin precedentes de elevar el submarino, Putin buscaba salvar la cara y demostrar las capacidades tecnológicas y la resiliencia de Rusia. La operación demostró al mundo que Rusia podía manejar un desafío monumental, incluso frente a inmensas dificultades. También fue una oportunidad para honrar la memoria de la tripulación y reafirmar el compromiso de la nación con su ejército y su gente. Sin embargo, la decisión de rescatar el Kursk no estuvo exenta de desafíos. El mar de Barents es uno de los lugares más difíciles de la Tierra. Es muy frío, tiene fuertes corrientes y el clima cambia rápidamente. Trabajar bajo el agua, a 108 metros de profundidad, es extremadamente difícil. Los buzos requieren equipo especializado y extenso entrenamiento para operarlo. La oscuridad y el frío del agua dificultan hasta las tareas más sencillas. Siempre hay riesgo de que el equipo se rompa o alguien cometa un error, lo que podría ser peligroso. Para su seguridad, los buzos trabajaron por turnos y usaron cámaras especiales durante horas para evitar enfermedades por cambios de presión. A pesar de las precauciones, el trabajo continúa siendo extenuante y peligroso.
Uno de los mayores riesgos durante el rescate del submarino fue provocar accidentalmente una reacción nuclear. El Kursk transportaba torpedos, algunos posiblemente armados. Si algo salía mal durante el rescate, podría causar otra explosión. Los reactores nucleares del submarino estaban apagados, pero aún eran muy frágiles. Si el equipo de rescate dañaba los reactores al levantar el submarino, la radiación podría filtrarse al océano. Debían ser extremadamente cuidadosos. Usaron herramientas avanzadas para cortar con cuidado el submarino y colocar cables. Su objetivo era reflotar el submarino sin desestabilizar la embarcación dañada ni causar más problemas. Los desafíos políticos y logísticos dificultaron enormemente la operación de rescate. De abril a junio de 2001, los restos del Kursk serían inspeccionados por buzos y submarinos operados a distancia. En ese instante, Rusia solicitaría apoyo de expertos internacionales, lo que resultaría en la formación de la Fundación KK. La Fundación KK era un grupo de compañías mayormente neerlandesas como Mahmoud y Smith International. Estas empresas se unieron para asumir el enorme desafío de recuperar el submarino ruso Kursk. El gobierno holandés incluso les dio dinero para ayudar a pagar la operación. La principal tarea de la Fundación KK era manejar los costos y organizar el complicado proceso de levantar el submarino desde el fondo del océano. Aseguraron que el proyecto no excediera el presupuesto y que todo funcionara correctamente. Levantar un submarino tan grande y complicado como el Kursk era muy costoso, y la fundación trabajó duro para controlar los costos mientras mantenía a todos a salvo. La misión de rescate del Kursk, que costó $70 millones, sigue siendo uno de los trabajos de recuperación submarina más difíciles y costosos jamás realizados. Para reducir los costos, 3 empresas aportaron tecnología avanzada interna y habilidades especiales a la misión. Crearon equipos y software personalizados específicamente para esta tarea desafiante. Una pieza clave del equipo fue una barcaza masiva llamada Giant 4, que fue modificada específicamente para llevar el submarino debajo de ella. Este diseño personalizado sería crucial para recuperar con éxito el submarino. La primera etapa implicó revisar cuidadosamente la condición del naufragio. El Kursk sufrió graves daños estructurales, principalmente en la parte frontal. Una explosión en la sala de torpedos destruyó por completo la proa del barco. Los funcionarios rusos temían peligros como torpedos sin detonar. Debido a los riesgos, decidieron que sería muy peligroso levantar el submarino completo de una vez. En cambio, planearon cortar la sección frontal muy dañada y recuperar el resto del barco. Un equipo de buzos expertos y vehículos submarinos teledirigidos fueron enviados para examinar minuciosamente el naufragio. Sus principales tareas eran ver si el casco aún estaba intacto, decidir si era seguro cortarlo en piezas más pequeñas y elegir los mejores lugares para enganchar el equipo de elevación. Debido al mal estado del submarino y lo peligroso del trabajo, tuvieron que planificar con cuidado y tomarse su tiempo para evitar errores. Agosto de 2001 marcó el inicio de la fase operativa del proyecto, cuando el equipo hecho a medida llegó al mar de Barents. La proa del Kursk estaba severamente dañada por una explosión, con restos de torpedo en su interior, haciéndola muy peligrosa. Antes de levantar el submarino, los ingenieros idearon un plan inteligente para cortar la proa. Usaron un cable de carburo de tungsteno, uno de los materiales más resistentes, para cortar el acero grueso. Colocaron 2 anclas grandes en los laterales del naufragio para guiar el cable de un extremo a otro, garantizando un corte limpio y controlado. Todo este proceso tomó 10 días agotadores, con buzos e ingenieros trabajando sin parar en las heladas aguas del Ártico. Enfrentaron corrientes fuertes, frío intenso y poca visibilidad, pero no se dieron por vencidos. Al final, lograron cortar la proa, haciendo seguro levantar el resto del submarino. Después de retirar la proa dañada, la siguiente etapa consistía en asegurar el casco del submarino para recuperarlo. La operación requirió instalar 26 puntos de elevación, especialmente diseñados a lo largo del buque. Estos puntos se posicionaron con extrema precisión para distribuir uniformemente el enorme peso del submarino. Buzos expertos pasaron semanas cortando agujeros precisos en las capas del barco hundido. Los agujeros eran necesarios para adjuntar pinzas hidráulicas potentes diseñadas para las condiciones de alta presión en las profundidades submarinas. Las pinzas eran cruciales para sostener con seguridad el naufragio durante el levantamiento. El mar de Barents es un lugar complicado para laborar debido a sus corrientes fuertes, cambios bruscos de temperatura y clima extremo. Estas condiciones llevaron al límite a la tripulación y su equipo. A pesar de los desafíos, el equipo logró instalar el equipo de elevación necesario. Esto fue un gran triunfo porque el proyecto tomó meses de planificación y mucho esfuerzo para llevar a cabo. Con el Kursk finalmente listo, comenzó la fase más crítica, el levantamiento del submarino. La operación dependía del enorme 4, que fungía como la principal plataforma de elevación. Esta colosal embarcación sufrió grandes modificaciones para acomodar al Kursk, incluyendo la adición de arneses a medida para transportar el casco del submarino de forma segura.
El sistema de elevación usado para levantar el submarino Kursk consistía en 26 gatos hidráulicos de alta resistencia. Los gatos eran gigantes con poderosos músculos capaces de levantar objetos pesados. Cada gato estaba unido a gruesos cables de acero que se pasaban cuidadosamente por agujeros cortados con precisión en las capas del casco del submarino. Los ingenieros crearon un sistema de agarre especial para evitar más daños al submarino durante su elevación. Este sistema fue diseñado para sostener el casco del Kursk de manera firme pero suave, para que no se rompiera durante el levantamiento. El submarino era muy pesado y se encontraba en el turbulento e impredecible Mar de Barents. Esto complicó mucho el proceso de levantamiento. El equipo tuvo que asegurarse de que el submarino estuviera perfectamente equilibrado durante el izaje. Si el peso se desplazaba abruptamente o el submarino estaba desalineado, podría haber sido desastroso. El asunto podría haberse desmoronado, cayendo al fondo del océano y arruinando la operación entera. Así que el equilibrio y la precisión eran absolutamente críticos. El 8 de octubre de 2001, tras meses de planificación crucial, inició el levantamiento. La operación se sincronizó para compensar las corrientes submarinas y el movimiento de las olas en la superficie. Utilizando sistemas de software personalizados, los gatos hidráulicos aumentaron lentamente la tensión en los cables de acero, elevando lentamente el submarino durante un meticuloso periodo de 15 horas. El momento en que el Kursk finalmente se liberó del lecho marino fue recibido con una mezcla de alivio y ansiedad. Ingenieros, buzos y especialistas en salvamento monitorearon el levantamiento en cada paso del camino, sabiendo que un solo error de cálculo podría significar un desastre. La operación procedió sin incidentes, y el Kursk fue posicionado debajo del Gigante 4 para su transporte. Tras levantar el Kursk con éxito, el siguiente paso fue transportar el naufragio al astillero Rosliakovo de la Marina rusa, cerca de Murmansk. Aquí se realizaría el examen forense y la recuperación de los restos de la tripulación. El Gigante 4 llevó el submarino al dique seco flotante. Se tomaron medidas extra para asegurar un acoplamiento estable. Se instalaron 2 enormes pontones bajo la barcaza, alzándola 20 metros. Una vez alineado en el dique seco, los pontones se inflaron más, permitiendo a los ingenieros desacoplar el Kursk del aparato de elevación. Después, el submarino fue bajado con cuidado al fondo del dique seco. Los forenses e investigadores navales iniciaron su trabajo solemne. La exitosa recuperación del Kursk estableció un récord mundial para el objeto más pesado jamás rescatado de tales profundidades. La operación demostró avances extraordinarios en ingeniería submarina y colaboración internacional. La recuperación del submarino Kursk fue una misión increíblemente difícil y peligrosa, pero resultó ser un gran éxito. Mostró cuán creativos, determinados e ingeniosos pueden ser los humanos, incluso cuando se enfrentan a desafíos casi imposibles. La pérdida del Kursk y su tripulación fue una terrible tragedia y uno de los peores momentos en la historia naval. La recuperación del submarino demostró que las personas pueden unirse y lograr cosas increíbles, aun cuando las probabilidades están en contra. La misión mostró nuestro profundo deseo de encontrar respuestas, recordar a los que hemos perdido y probar los límites de lo que podemos hacer, incluso en los lugares más oscuros y duros del océano. La investigación oficial encontró que la primera explosión en el submarino ocurrió porque un torpedo filtró combustible de peróxido de hidrógeno altamente concentrado. El químico reaccionó mal con el latón y cobre del tubo del torpedo, provocando una gran explosión. Aunque esta primera explosión fue grave, no fue tan enorme como la segunda. La segunda explosión fue mucho peor, porque involucró a varios torpedos explotando al mismo tiempo en la parte frontal del submarino. La gran explosión destruyó la parte frontal del submarino y mató instantáneamente a casi toda la tripulación. La Marina rusa recibió fuertes críticas tras el desastre. La gente indicó que sus normas de seguridad estaban desactualizadas e inadecuadas y gestionaron mal la crisis. Fueron lentos para enviar ayuda, rechazaron ofertas de asistencia de otros países y dieron información incorrecta al público sobre lo que había sucedido. Esto enfureció aún más a las personas. Lo más triste fue que ni siquiera era una misión real. Se suponía que era un ejercicio de entrenamiento. En cambio, se convirtió en uno de los peores accidentes de submarinos jamás registrados. Una de las decisiones más difíciles con el desastre del Kursk fue la decisión de dejar la sección delantera, la proa del submarino, bajo el agua. Esta sección de los restos incluía la sala de torpedos. Se consideró demasiado peligroso levantar el submarino por posibles explosiones residuales. Expertos creyeron que Rusia no quería levantar la sección delantera del buque, ya que podría revelar problemas graves de construcción y mantenimiento. La zona se estableció como un área vigilada, con científicos ambientales revisando el sitio en busca de posibles fugas de radiación u otros efectos peligrosos del submarino hundido. Rusia afirmó que los restos no representaban una amenaza inmediata. Sin embargo, muchos ciudadanos temían la posible contaminación prolongada de las aguas cercanas.
Mientras remolcaban el Kursk hacia el dique seco, los trabajadores iniciaron la lúgubre labor de buscar los restos de la tripulación. Aquí se recuperaron artefactos personales como cartas, relojes y otras pequeñas pertenencias que sobrevivieron a la devastación. Uno de los hallazgos más desgarradores fueron las notas escritas por el capitán teniente Dmitry Kolesnikov. En sus últimos momentos, atrapado con otros 22 tripulantes en el 9º compartimento, escribió sobre la situación en la completa oscuridad. Con el paso del tiempo, perdieron la esperanza de ser rescatados. Registró su desesperada lucha por sobrevivir mientras sus posibilidades se reducían con cada hora que pasaba. Las palabras inquietantes en el papel decían: "No duraremos más de un día, no hay que desesperarse, saludos a todos". Sirvió como un duro recordatorio del costo humano del desastre, que fue más que solo un desafío técnico. Fue una prueba de confianza entre el gobierno ruso y la población. En los primeros días tras el incidente, la ambigua declaración del gobierno y su renuencia a aceptar ayuda extranjera aumentaron la desconfianza de la gente. Las familias de los marineros querían respuestas y exigían saber qué había sucedido. Su tristeza se agravó por lo poco que se les informó. Las profundas emociones de esta tragedia se extendieron por toda Rusia, dando lugar a importantes discusiones sobre la seguridad militar, el equipo antiguo y cómo un gobierno debería cuidar de sus soldados. A pesar del informe oficial del gobierno, los rumores y teorías de conspiración sobre lo que realmente causó la explosión del Kursk continuaron propagándose. Funcionarios afirmaron que el submarino colisionó con uno enemigo. Algunos especulaban que un misil disparado por error durante un entrenamiento naval pudo haber provocado la tragedia. Aunque sin pruebas sólidas, estas teorías reflejaban la desconfianza de la gente hacia la versión oficial. El secreto en torno a la misión del Kursk y la información inicial poco clara hicieron que la gente sospechara. Las dudas tardarían años en resolverse. En las secuelas, las operaciones navales rusas cambiaron significativamente. Se asignaron fondos para modernizar la flota, mejorar la capacitación y los protocolos de comunicación. La cooperación internacional y la seguridad marítima mejoraron, con acuerdos para permitir respuestas más rápidas ante futuros accidentes submarinos. Sin embargo, la pérdida del Kursk permaneció como un duro recordatorio de que el progreso a menudo viene a un costo insoportable. Para las familias de los 118 marineros, cada aniversario de la tragedia es una dolorosa conmemoración. Se erigen monumentos en honor a la tripulación, con los nombres de los caídos grabados en placas y monumentos. Su sacrificio se recuerda no solo como un momento de luto nacional, sino como un llamado a nunca repetir los errores que llevaron a tal desastre evitable.